Son las 6 de la tarde en el centro de México. Vamos a empezar con esta plática acerca de los mitos y realidades de la norma 035. Vamos a recordar que esta norma se publica en el año 2018. Sin embargo, ya los aspectos psicosociales ya traían por ahí un antecedente. Hablando un poco de historia, la primera vez que se toca acerca del factor humano surge después de la Primera Guerra Mundial, cuando se sobreexplota a las personas para poder tener así una tasa de crecimiento en la formación de los armamentos. Entonces, en ese momento, pues el objetivo estaba centrado en la guerra en sí, ¿no? No estaban preocupados en todas las personas y todo el trabajo que se tenía que hacer. Entonces, pasando esto, es como empiezan a crear conciencia acerca de todas las personas explotadas o sobreexplotadas en cuestiones de trabajo, y surge el famoso conocido concepto como factor humano, en el que le dan un valor más allá del laboral a las personas. Sin embargo, este término va evolucionando hasta llegar a 1974 a la Asamblea Mundial de la Salud, cuando mencionan que los factores psicosociales en el trabajo eran complejos y difíciles de entender, ¿sí? Estos representan un conjunto de percepciones y experiencias del trabajador. Abarca muchos aspectos, entonces no se tenía como tal una definición de un factor psicosocial, puesto que todavía no se tenía en cuenta que esto fuera algo que afectara de lleno al trabajador. Sin embargo, ya empezaban a tomarlos en cuenta, que existían otros factores que involucraban al trabajo. Aquí surge también el término de ergonomía. Entonces, es hasta 1984 de manera formal en la que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, publica el conocido Manual de los Factores Psicosociales en el Trabajo, Reconocimiento y Control. A partir de esta publicación es como surge en todos los países de Europa una concientización acerca de los factores psicosociales. Entonces, hablamos de 1984, para Europa en 1990 ya estaban centrándose en lo que eran los factores psicosociales y el riesgo laboral. Y bueno, nuestro país llega en una norma, en un proyecto de norma para el año 2016, el cual se publica de manera formal como norma obligatoria en el 2018 y se divide en dos fases. La fase inicial, que es el mismo 2018, y la segunda fase que entra en vigor este año, el 23 de octubre del 2020. Entonces, con nosotros tenemos hoy a un invitado. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Gerardo, que es el egresado de la Universidad Veracruzana, especialista en psicología positiva. Esa persona tomó por allí un certificado basado en la felicidad en la Universidad de Berkeley. Es una persona que se encarga de la aplicación de la norma de psicosociales, hace los análisis de riesgos y bueno, tiene muchos años de experiencia como conferencista y tiene por allí bastantes reconocimientos de empresas muy importantes de clase mundial a las que ha trabajado. Entonces, bienvenido Gerardo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu amable auditorio. Es un gusto y un placer estar el día de hoy contigo. Y pues bueno, me siento muy contento porque vamos a tener una plática muy interesante con respecto a los factores de riesgo psicosocial en cumplimiento con la norma 035. Muy bien, gracias por acompañarnos a ti, que te hayas hecho un tiempo en tu agenda. Por allí veo en tu plantilla de trabajo que eres un instructor también. ¿Qué cursos impartes basados en esta norma? Bueno, sí, efectivamente tengo ya un poco de tiempo impartiendo cursos de capacitación enfocados al desarrollo humano, por ejemplo, cursos en liderazgo, en comunicación, relaciones, por ahí también manejamos algo de trabajo en equipo, y pues bueno, varios cursos enfocados al desarrollo humano. Precisamente ahorita uno de los cursos que más estoy promoviendo es el curso de la implementación de la norma 035, donde le estoy pues ayudando a algunas empresas y también a personas que quieran conocer cómo es que se implementa esta norma, que por cierto no es nada sencillo de hacerlo. Fíjate que ahora que lo mencionas, eso es justamente uno de los temas a tratar el día de hoy. Muchas personas he escuchado muchísimo, sobre todo que es ahorita la norma boom porque está de moda. He visto muchísimos cursos, muchísimos foros y congresos basados en esa norma. Y la verdad es que no necesariamente es una especie
a las personas que están dando esas pláticas o esos cursos. Tú como especialista, platícame, y eso es uno de los mitos más importantes. ¿Cualquier persona puede hacer la interpretación de esta norma? Mira, sí y no. Te voy a decir por qué. Sí, porque la norma no especifica que tiene que ser una persona con determinada especialidad o alguna carrera en específica. Cualquier persona puede interpretar la norma, la puede leer, de hecho está abierta al público en general, la pueden descargar directamente de internet. Sin embargo, es algo bien importante que interpretación debe de ser una persona que tenga conocimientos organizacional o en factores de riesgo psicosocial o en factores psicosociales. Eso es algo bien importante. Igual lo mismo que comentas, me he topado yo como instructor de esta norma desde hace más o menos 2 años que empecé a estudiarla y he tomado cursos con personas que nunca la han aplicado, que nada más te leen la norma, que no tienen experiencia como tal, que no conocen nada sobre normas de seguridad y pues que genera un poco de ambigüedad. Sí es importante por lo menos la persona que ya sea que te capacite en esta norma o que vaya a implementar, que tenga conocimientos previos en normas oficiales de la Secretaría del Trabajo y sobre todo que conozca un poco sobre los factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Porque si no, entonces lo va a interpretar pero no de la manera correcta. Fíjate que eso es justamente lo que discutíamos, una persona que trabaja conmigo, que es mi socio, acerca de la manera correcta de interpretar, porque pues la interpretación, como su nombre lo dice, no tiene como que una forma correcta de hacer, ¿no? Al final de cuentas, pues queda a criterio de las personas. Tú mencionas que existe mucho material, y sí, efectivamente, encontramos muchísimo material en internet. Ahorita en este momento estamos haciéndoles llegar a través del chat un link donde pueden encontrar material que también se puede encontrar en la web, en la página, sobre todo la Secretaría del Trabajo o el Diario Oficial de la Federación, de información respecto a la norma y acerca de algunas cosas importantes que puede aclararles un poco más las ideas. Sin embargo, sí quisiera cederte completamente la palabra para que nos digas a grandes rasgos qué es la interpretación y cómo es la correcta interpretación de la norma, Jerry. Adelante, te cedo completamente la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, la interpretación de la norma, para esto primero vamos a desmentir, vamos a tocar algunos mitos o alguna desinformación que ha circulado a través de las redes sociales o por internet, y que son mitos que a veces están presentes, o al menos cada vez que yo doy cursos o pláticas con respecto a esta norma, pues a veces me la hacen llegar. Por ejemplo, el primero de ellos es que la Secretaría de Trabajo nos dice que no existe la obligación de contratar consultores externos para su implementación en los centros de trabajo. Efectivamente, pues resulta que hay muchas personas, muchas consultoras que actualmente están dedicando a promover sus servicios de capacitación precisamente para poder pues ofrecer sus servicios, no poder ayudar a las empresas. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo pues nos dice, ¿no?, que no es necesario que se contrate a consultores externos. Si bien los consultores, como un servidor, ayudamos a las empresas a que tengan una mejor interpretación de la norma y que sea mucho más fácil para poder implementarla. Lo ideal es que se capacite la Comisión de Seguridad e Higiene, eso es lo ideal, o que una persona que sea responsable de liderar el proyecto. Regularmente, mi experiencia te puedo decir que se la dejan a las personas de recursos humanos, regularmente. Pero sí deben de tener una capacitación con respecto a la norma. Ahora, ¿qué es lo que yo siempre les aconsejo? Que sea una persona que por lo menos ya haya implementado la norma. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque pues te va a dar una perspectiva mucho más amplia de cómo poder aplicar, que ahorita más adelante vamos a ver algunos mecanismos. El siguiente punto nos dice, a ver, espérame tantito, la norma mexicana NMX 025 no es ni se hace de carácter obligatorio. Esta es una norma que viene dentro del apartado de referencias donde se vincula con la 035. Esta norma 025 toca algunos aspectos claves, como por ejemplo la famosa política en prevención de violencia laboral, que también nos pide la norma 035 tener una política
para prevenir los factores de riesgo psicosocial, la promoción del entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. Entonces, pues por ahí te ayuda esta norma. Otro de los puntos importantes que toca la NMX 025 es tener políticas adecuadas en el balance trabajo-familia. Entonces, esta norma, si tú ya la tienes implementada en tu centro de trabajo, tienes muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque ya tienes un trabajo adelantado, ya tienes algunos puntos que ya estás encaminada para poder cumplir con la 035. ¿Sí me explico? Sí, muchísimas gracias. Hasta aquí, no sé si tengan alguna pregunta. Nos gustaría que a través del chat nos fueran llegando sus preguntas y al continuar el curso, bueno, la charla, vamos a estar de nosotros dando réplicas a sus preguntas de la manera más oportuna para, bueno, sacar las dudas que tengamos todavía al respecto. Aquí te dejo la palabra de nuevo, Gerardo. Gracias. Miren, otro punto importante que nos maneja la Secretaría del Trabajo es que no hay obligación de contratar una unidad de verificación, que es opcional. Algo bien importante es que ahorita, en estos momentos, no existe todavía una unidad de verificación que esté operando. Todavía no hay. Ya se salió la convocatoria, ya hay algunas empresas privadas que están a lo mejor en el proceso de certificarse para hacer una V, pero lo importante de esta unidad es que es de carácter opcional, es decir, la empresa puede solicitar los servicios de una unidad de verificación para que vaya a inspeccionar la correcta implementación de la norma y si la empresa tiene todos los documentos y todas las evidencias que pide la norma, entonces se le otorga una certificación que da la unidad de verificación. En dado caso que no tenga, pues lo único que sucede es que te dan una lista de observaciones que tienes que cumplir y obviamente eso tiene un costo para la empresa, no es un servicio gratuito. ¿Cuánto es el costo? Desconozco todavía en cuánto están porque pues todavía no están las unidades de verificación operando, pero pues puede variar, o sea, no te puedo decir exactamente un precio, pero sí tienen un costo y es opcional, no es obligatorio. Bueno, aquí me surge una pregunta respecto a las unidades verificadoras. Entonces, si me comentas que la STPS me informa que no es una obligación contratar a un consultor externo y también no es una obligación estar verificado a través de una unidad verificadora, es completamente válido que yo, en este momento, yo que soy una química de formación, por ejemplo, realice el análisis de riesgos y que eso lo que yo haya determinado en mi análisis de riesgos, esa información esté completamente correcta? Mira, sí lo puedes hacer definitivamente, pero debes de tener, como lo comentaba al inicio, te tienes que capacitar en factores de riesgo psicosocial, porque estamos de acuerdo que en tu carrera como química difícilmente pudiste haber tocado qué son los factores de riesgo psicosocial. Entonces, lo ideal es que te capacites, que tomes cursos de actualización, cursos de capacitación, que te especialices, no solamente con un curso, obviamente debes de tomar una serie de capacitación para que tú puedas hacer el análisis correcto. Sí lo puedes hacer y puede ser válido ante el inspector. Nada más que algo que yo sí siempre menciono en mis cursos es vete con un especialista, vete con una persona que ya tiene la experiencia o alguien que ya lo ha estado implementando. Regularmente son los psicólogos laborales. No es porque yo sea psicólogo organizacional, pero sí esto es parte de nuestra formación en cuanto nosotros hacemos intervención en factores de riesgo psicosocial, clima laboral, evaluaciones de desempeño, que es parte de nuestra formación, que eso sí lo llegamos a tocar en nuestras carreras. Por eso es que está tan encaminada hacia la parte de psicología, por así decirlo. Justamente, yo como química, como mencionaba, como soy una química de formación, yo sé cuál sería el riesgo si una persona que no sabe nada de química hace un análisis de riesgos de sustancias químicas. La norma 05 te pide un análisis de riesgos potenciales de sustancias químicas. Yo sé que cualquier persona lo puede realizar, efectivamente, siempre y cuando tenga un conocimiento, pero también entiendo que no todos tienen el conocimiento y si una persona se aventura a hacerlo, es muy probable que no reconozca todos los posibles riesgos que puedan sufrir los trabajadores, en este caso, ante el uso de las sustancias, y por ende ocurra un incidente.
Eso me queda completamente claro. ¿Algo parecido sería si implemento? Así es, algo muy parecido puede suceder. Se te pueden ir detalles al momento de la aplicación o de la evaluación. A lo mejor no puedas medir el impacto que tenga, es decir, bueno, este factor salió medio, no pasa nada. O sea, yo pienso que cuando estamos hablando de personas, sí debe de ser una persona, un profesional el que deba de alguna forma realizar ese análisis de riesgo. En ese aspecto sí soy un poco determinante. Si bien lo puedes hacer tú, estaría bueno que también tuvieras la asesoría. A lo mejor que a lo mejor que lo hicieras acompañado de un profesional en ese aspecto. Sí sería importante. Yo, por ejemplo, mira, uno de los casos que te puedo comentar es que en una de las empresas que tuve la oportunidad de ir, me dijeron, mira, Gerardo, ya sistematizamos la prueba. Y bueno, órale, qué padre, ¿no? Obviamente fui a vender mis servicios. Llego a la computadora y pues ya no, ya habían respondido algunas personas. Lo que hice yo fue agarrar un cuestionario, lo llené a mano, hice la calificación y era completamente diferente. Y eran 52 centros de trabajo que tenía esta empresa. ¿Te imaginas todo el trabajo que iban a hacer y estaba mal diseñado el instrumento? Una de las cosas que sí les comento a las empresas, porque algo que está de moda y hay que utilizar las herramientas tecnológicas, es la sistematización. Obviamente para aquellas empresas que tengan demasiados trabajadores o que tengan muchos centros de trabajo. Sin embargo, vuelvo a reiterar lo mismo. Busca que un experto te valide, te certifique o que te dé la garantía que está correctamente sistematizado, diseñado. Claro, sí, yo lo haría, o sea, es mi recomendación como consultor en seguridad, yo manejo por ahí algunas normas, podría decirte que la mayoría, sin embargo, pues tengo una formación, ¿verdad? Y yo me especializo pues en el rango de mi formación. Y sí, siempre he hecho ese hincapié de que hay que dejar al especialista, porque a veces por ahorrarnos unos pesos, dejamos que las personas metan mano porque lo vemos fácil, es una norma de unas cuantas páginas, no pasa nada, yo lo puedo implementar, nos echamos a veces un paquete y terminan con desgracias, ¿no? Que yo lo máximo, como que algo que puede ocurrir como tal, como un incidente, es que una persona se suicide por la carga laboral, ¿no? Algo así. Sí, o que pueda tener alteraciones en su salud, ¿no? Por cuestiones de estrés. Bueno, continuando, otro de los puntos que nos dice la norma, que es el cumplimiento con el PRONAVET, no significa el cumplimiento de la norma. Muchas personas desconocen el PRONAVET, Sheila, no sé si en algún momento lo llegaste a escuchar. No, yo soy una de las personas que lo desconocen definitivamente. Bueno, el PRONAVET es un programa nacional que por ahí en el 2012, personal de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, vino a México a capacitar más o menos a 217 personas, trabajadores de la Secretaría de Trabajo, para implementar el PRONAVET. El PRONAVET viene siendo como una tropicalización del programa Solve. El programa Solve es un programa que diseñaron en Italia, igual los de la OIT, para lo que es intervención en factores psicosociales, nada más que muy diferentes a lo que es la norma 035. Entonces, ya sabes, llega a México las personas de la OIT, tropicalizan el Solve, lo hacen PRONAVET, que por cierto estaba muy interesante ese programa, pero era gratuito, no era de carácter obligatorio. Entonces, ponía algunas condiciones de la Secretaría de Trabajo. Obviamente las empresas se acercaban, tenían que designar a una persona que se encargara de implementar este programa, la Secretaría de Trabajo hacía inspecciones, seguimiento, y una vez que cumplías con todo este programa, pues te daban una certificación. Algunos de los factores que medía el PRONAVET era, por ejemplo, violencia, estrés, estrés económico, que por cierto no lo toca la norma 035, diagnóstico clínico emocional del trabajador. Entonces, está muy interesante este programa, y bueno, algunas empresas llegaron a certificarse, y pues obviamente es muy parecido, de hecho es la antesala de la norma 35, el PRONAVET. Entonces, esas empresas que llegaron a certificarse, pues, ¿qué crees? No, el hecho de que tengas esta certificación del PRONAVET no quiere decir que estés cumpliendo con la norma 035. Entonces, eso sería otro de los puntos por ahí
que estamos desmintiendo. Otro punto importante que nos dice la Secretaría del Trabajo es que no es obligatorio la contratación de un psicólogo. Es cierto, en ninguna parte de la norma te dice que tienes que contratar a fuerza un psicólogo. Si bien es cierto, muchos de los colegas míos estamos ahorita haciendo, pues, ¿cómo te explico? Divulgación de esta norma porque es una fuente de empleo. También es cierto que hay cierta desinformación. Algunos, pues puede ser colegas que digan que sí es necesaria la contratación de un psicólogo. La verdad es que no, porque las personas idóneas para poder implementar esta norma son los mismos trabajadores, ya que esta norma está enfocada precisamente para mejorar las condiciones de los centros de trabajo, y quién mejor que los trabajadores, que ellos conocen la situación interna de la empresa. Entonces, no es de carácter obligatorio, pero sí lo puedes contratar, obviamente, como asesor o como una persona que te pueda ayudar en la implementación de la norma. Obviamente que tenga la experiencia en cuanto a la implementación de la norma 035. Justo eso te iba a preguntar. O sea, ¿cualquier psicólogo me podía auxiliar? Fíjate, ¿O tiene que tener algún perfil, como los médicos que tienen que estar perfilados a la salud ocupacional? fíjate que aquí yo sí pienso que el perfil más idóneo son dos, no hay de más. O es el psicólogo organizacional o es el médico laboral. Son los perfiles más idóneos. Puede ser que también el ingeniero en seguridad pueda ser que también entre, pero los que están más enfocados para entender lo que es diagnóstico clínico por cuestiones de trabajo son los médicos y los psicólogos. Ahí sí, como que el ingeniero quedaría un poco rezagado o de desinformación. Pero sí, esos serían los perfiles más apegados para el cumplimiento de esta norma. Sí, bien. Muy bien. La siguiente es que no contempla la obligación de certificación. Hasta el momento no hay ninguna certificación que avale que estás cumpliendo con la norma. Y el siguiente punto es que no existe obligación de algún curso. Ese es otro de los mitos que hay, porque cuando yo he dado cursos de la 035, me dicen, es que venimos nosotros porque queremos cumplir con la norma, y me dijeron que tomando los cursos de capacitación, con eso estamos cumpliendo la norma 035. No. El curso de capacitación de la 035 viene siendo parte para cumplir con la 035, más no tomar cursos quiere decir que vas a cumplir, porque algo que tiene esta norma es que te obliga a generar mecanismos para prevenir los factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, uno de los mecanismos que en el caso, supongamos, uno de los factores, el liderazgo, ¿sí? Si hay un mal liderazgo, pues puede ser lo que es la evaluación de desempeño. Ese sería un mecanismo para que tú identifiques, en este caso el líder, cómo se comporta, cómo da retroalimentación, si no hay actitudes violentas o agresivas, insultos. Y entonces en la evaluación de desempeño puedes tú estar evaluando el desenvolvimiento o el desempeño de los líderes, ¿no? Si hay un mal liderazgo, un mecanismo podría ser la capacitación, ¿sí? Pero no quiere decir que nada más con capacitación vas a cumplir tú con respecto a la norma. Actualmente se están ofertando muchos cursos en internet, pero mira, Sheila, demasiados cursos sobre liderazgo orientado a la norma 35, violencia laboral orientada a la norma 035. Todos los cursos actualmente están orientados a la norma 035. La verdad es que yo no los he tomado, pero sí lo que te puedo decir es que lo que importa aquí es generar acciones, mecanismos para la prevención de factores y la promoción del entorno organizacional favorable. Sí, he escuchado. De hecho, hace un momento, hace quizá una media hora antes de iniciar el curso, por allí me tocó ver una publicidad en redes sociales acerca de liderazgo positivo, y tenía por ahí un paréntesis o un pie de nota en el que te indicaban que era para el cumplimiento de la norma 035. Entonces, me hace mucho ruido porque no es la primera vez que veo un curso de esa manera, ¿no? Sí, la verdad es que lo único que te puede servir el tomar ese curso son dos cosas. Mira, uno, que el curso, por ejemplo, de liderazgo esté enfocado para implementar mecanismos, Sheila.
Si ese curso de liderazgo te va a decir cómo retroalimentar al líder, te va a decir cómo generar planes de acción para mejorar el comportamiento del líder, de cómo evaluar al líder, entonces puede ser que sí te sirva. Pero si ese es un curso nada más de liderazgo con pura teoría, no, difícilmente te va a ayudar. Sí, bueno, me tocó por allí tomar algún par de cursos de liderazgo el año pasado. Y efectivamente eran cursos en el que te mencionan pues cómo ser un buen líder, hablamos de tomar en cuenta a las otras personas, en el ámbito de la seguridad, cómo el liderazgo cambia rotundamente y ya no puedes tomar en consideración las personas y su buena voluntad, porque aquí el liderazgo tiene mucho que ver con la seguridad de las personas, ¿no? Claro. Entonces, no, tal cual ningún curso me encaminó a implementar algún mecanismo que pudiera yo ocupar para prevenir, si definitivamente no les veo como que el ámbito de dónde está entonces esa transversalidad con la norma 036. No encuentro todavía por allí ese ámbito. Sí, es lo que ocurre con respecto a esta norma. He visto muchos cursos que dicen prevención del estrés en cumplimiento con la norma 035, de liderazgo, en fin. La verdad es que yo sí los invitaría a que no se dejen engañar. Creo que hay mucha desinformación, muchos consultores. La verdad me duele mucho porque la consultoría y la capacitación es muy noble, Sheila. La verdad es muy noble, es muy bonita, pero también es cierto que muchas personas se enfocan ahorita a, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces, como hay mucha desinformación, están ahorita en este momento vendiendo cursos. Sí es importante los cursos, no estoy diciendo que no, sí te pueden ayudar, por supuesto. Si, por ejemplo, sale un líder que no da una correcta retroalimentación o lo da tarde, pues a lo mejor un curso en liderazgo puede hacer que lo encamine o lo vaya a sensibilizar, pero no quiere decir que vaya a ser el único mecanismo que tú vayas a implementar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que pues que tengan la información correcta, ¿no? Con respecto a esta norma. Lo ideal, yo siempre les digo, antes de tomar cursos de cualquier otra cosa que vaya a ser relacionado con la 035, primero capacítate en un curso que esté relacionado al cumplimiento de la 035. Mira, aquí tenemos por el chat en privado, me llegó una pregunta bastante interesante. Me están haciendo una alta cuestión. Me preguntan inicialmente si nosotros tenemos pensado dar ese curso, el curso de la NOM 035, en el que entreguemos una constancia y un DC3. Hablamos ya de un curso formal, tal cual, no una charla como el día de hoy. Y me preguntan que entonces, ¿para qué le va a servir? O sea, si lo vamos a dar, ¿para qué le va a servir ese curso que nosotros le daríamos? Claro, mira, este curso te puede servir para que estés informado de qué es lo que debes de implementar al momento de ejecutar la norma 035. O sea, eso pues ya va de ganancia, ¿no? Porque regularmente, y te lo digo en verdad, yo el año pasado, fácil si di unos 20 cursos de la norma 035, fueron pocos. Mucha gente va y no sabe. Ya leyó la norma, pero se quedan muy cortos en la interpretación. Dos, algo bien importante es que toda comisión de seguridad se debe de capacitar por cada norma que vayan a aplicar. Entonces, ahí estarías cumpliendo con un punto que te está obligando la 019. Entonces, sí es importante que al momento que tú vayas a tomar un curso de la 035, extienda la DC3, porque estarías cumpliendo en la capacitación para la correcta implementación de esta norma. Te voy a poner un ejemplo. Han sido pocas, y en verdad te lo digo de todo corazón, son pocas las empresas que han tenido la oportunidad de capacitar a la Comisión de Seguridad e Higiene. Regularmente, Sheila, mandan siempre, o es el de seguridad, o es el médico, o es nada más al de recursos humanos, que muchas veces el de recursos humanos es contador, o es administrador, y está muy alejado del perfil. Pero, bueno, sirve, ¿no? O sea, sí sirve. Lo ideal es capacitar a la Comisión de Seguridad e Higiene en esta norma. Y en todas, en todas, no nada más, en todas las que les aplique, se deben de capacitar. Entonces, de eso te serviría. ¿Y cuál sería la diferencia, el valor agregado que nosotros le daríamos a un curso? En este caso, obviamente, ceremoniado por ti. Bueno, dos. El primero
Es que he implementado la norma, Sheila. Esa es una ventaja, en verdad, una ventaja. Digo, no es que sea yo, ay, me esté echando flores. Pero mira, algo bien importante, cuando yo comencé hace 2 años a conocer sobre esta norma, una de mis mentoras precisamente fue una de las personas que estuvieron en las mesas de trabajo cuando se estuvo haciendo la implementación de esta norma. Gracias a mi mentora tuve la oportunidad de estar implementando la norma en algunas empresas que fue de manera gratuita, porque ya sabes, ¿no? Tenía ese miedo de cuando lo haces la primera vez, claro, ¿no? Bueno, lo voy a implementar, pero lo voy a hacer gratis para que si la riego no me digan nada, ¿no? Pero no, la verdad es que fue muy fácil ya cuando me fueron orientando, mi mentora me fue orientando, la maestra Lorena, y la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Tuve la primera vez que lo implementé fue en una carnicería, fue una cadena de carnicerías con la matriz, que más o menos eran unos 25 trabajadores, pero utilizamos el cuestionario más largo, el cuestionario 3, y bueno, nos dimos cuenta de cómo es que, por ejemplo, uno de los errores que te puedo decir que al momento de estar implementando me percaté fue que había personas que no podían ver bien, y yo les pregunté a la de recursos humanos si no había ninguna persona que tuviera algún problema. No, dijo que no. Pero yo me percaté de esto porque una de las personas que estaba contestando la guía no lo estaba contestando donde debería de contestarla. Y tampoco entendía muy bien las preguntas porque su nivel de estudio no era elevado, tenía creo que primaria apuradamente. Eso también son detalles finos que solamente una persona que aplique la norma los va a poder tomar en cuenta. Esa es una. Entonces tienes la garantía de que yo ahorita no solamente lo he implementado en una empresa, ya tengo más de 10 empresas que he implementado la norma 035. Experiencia de todo, he tenido desde el sector de la construcción, desde carnicerías, servicios, en fin, incluso lo hicimos también en una cámara, también tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces, cada giro también, Sheila, es algo bien interesante, tiene sus propios factores psicosociales. Entonces, ese sería un valor, que haya experiencia y que ya sabemos cómo hacerlo. Excelente. Yo no dudo de tus conocimientos, Gerardo. Me ha tocado, por la manera personal, por lo menos, me ha tocado ver cómo realmente has crecido y cómo desde que empezó en proyecto la norma, desde que la norma apenas estaba en proyecto, tú empezaste ya a desarrollar una investigación acerca de ella. Entonces, la verdad, sí me ha dado, yo te puedo garantizar que, bueno, igual no puedo garantizarlo, ¿no? Pero estoy muy conforme con tu calidad de trabajo y entonces yo puedo esperar que tu curso de la norma 35 tal cual también sea muy bueno. Claro, y también otra de las cosas que te puedo comentar es que, bueno, el curso ya lo tengo registrado en la Secretaría de Trabajo, que esa es otra de las cosas que actualmente cuesta mucho trabajo registrar esos cursos, el curso de la norma 035. Ya lo tengo registrado, tuve que acreditar que tomé mis capacitaciones por varias universidades, puedo extender la DC3, y una de las cosas es que, pues ahorita estamos dando un precio muy accesible, porque mira, es como todo, ¿no? Hay desde precios muy elevados hasta precios muy accesibles. Ahorita lo que nosotros estamos dando es un precio muy competitivo para las personas. El rango está entre 1,800, 2,500, dependiendo del lugar, dependiendo del estado, pero creo que es un rango de precio muy accesible para las empresas o para cualquier persona que esté interesado en querer capacitarse sobre esta norma. Sí, la verdad es que los he visto en línea con altos costos. Yo soy de la idea de que para la educación hay que invertir, siempre hay que invertir. Entonces sí he desembolsado de mi dinero personal alguno que otro cantidad alta para tomar este curso y la verdad siempre me ha quedado con más sabor de boca. La interpretación, pues al final de cuentas sigue siendo interpretación, o sea, sigue siendo un discernimiento propio de la persona que está dando el curso. Y sí me doy cuenta que cuando nunca he implementado un sistema, ese sistema que nosotros lo hablábamos y parece casi un sistema de gestión, me doy cuenta que cuando no lo han implementado,
pues no saben básicamente lo que hablan, ¿no? Me pueden explicar qué es un estresante y qué es un estresor, me pueden explicar qué es el estrés y cómo afecta fisiológicamente al cuerpo, pero siguen sin asentarme cómo trabajo con un mecanismo, que esa es la parte importante, o creo yo que es lo que le da el sentido tal cual al curso, ¿no? Saber cómo emplear un mecanismo para evitar justamente esos problemas. Entonces sí, la verdad sí me he querido por allí con un mal sabor de boca. Afortunadamente esos cursos que como tú mencionas actualmente, los cursos que se están vendiendo en línea los veo muy enfocados en el liderazgo, como tú lo mencionas, el liderazgo teórico, un liderazgo que si bien me enseñan cómo hacer las cosas, no me están hablando de un mecanismo, ¿no? Esa es la diferencia entre los cursos que brindamos en el caso y a los que se brindan por allí en el trabajo. Así es. Y otra de las cosas también es que, por ejemplo, yo he tomado cursos porque no dejo de capacitarme. Y hay cursos donde he tomado donde no me enseñan a aplicar los cuestionarios ni tampoco a interpretarlos. Entonces, esto sería algo bien importante porque imagínate, si vas tú a tomar un curso para que te digan cómo se deben de aplicar de manera correcta los cuestionarios, cómo se deben de calificar y cómo se debe de hacer el reporte que le deben de entregar al inspector, pues prácticamente no te están enseñando nada. Sí, claro. Entonces, es lo mismo que viene en la norma, ¿no? Que tú podrías haber leído solo. Ahora, otra cosa muy importante, Sheila, es la integración de los resultados, que eso regularmente es una característica que distingue al psicólogo. O sea, integrar, por ejemplo, 10 cuestionarios. O sea, esa es la parte del psicólogo, ¿no? Integrar los resultados para poder tener una calificación, un diagnóstico del centro de trabajo. ¿Cómo se integran? Esa es otra de las partes importantes del curso que estamos ofreciendo, para que lo puedan hacer. Pero bueno, ok, vamos a continuar. Otro de los mitos de la norma es, dice que la norma no contiene ningún instrumento para la medición del estrés. ¡Wow! Mira que en redes sociales, en el periódico, en internet, en páginas, dicen que es la norma del estrés. No sé si lo has leído, te ha tocado. Sí, desde que salió el proyecto de la norma, ya había comentarios por allí de personas que se autodenominan expertos en seguridad, que estaban mencionando definitivamente que estábamos alertándonos porque ya venía la norma del estrés y que ahora íbamos a tratar de trabajar como trabaja Europa, en la que si una persona se denomina estresada y le hacen un test con un experto, en este caso el médico o el psicólogo, y si realmente resulta estresada, lo pueden incapacitar y entonces el seguro no iba a querer pagar la incapacidad y fue todo un rollo. Desde que estaba el proyecto norma, ya estaban tirando los papeles por la ventana de que iba a ser un relajo. Demandar, y los trabajadores iban a demandar a los patrones por estar estresados. Sí me acuerdo que ya muchos trabajadores decían, sí, yo voy a demandar porque me hacen trabajar horas extra y no me pagan y eso me estresa y yo ya me divorcié porque no tengo vida y sí me acuerdo mucho todavía, ¿no? Ese falso marketing que le hicieron. Así es. Es increíble. Bueno, que sí, que ahorita lo que acabas de comentar es que sí pueden demandar por no pagar horas extras, pero ese es otro tema. Claro, pero ya no hablamos de cómo trasciende en tu vida personal, ¿no? Exactamente, mira, esto es falso, no es la norma del estrés. Sí lo que se busca es identificar factores psicosociales. ¿Qué son los factores psicosociales? Son aquellas condiciones que se presentan en la organización que regularmente está enfocado a la administración o a la organización de la misma empresa. Por ejemplo, cargas de trabajo, ¿sí? Jornadas de trabajo, violencia en el trabajo, balance entre trabajo y familia, ¿sí? Todos estos factores, si se presentan, puede hacer que caigan en un riesgo psicosocial que viene a generar enfermedades psicosociales como puede ser el estrés, el burnout, la ansiedad, incluso enfermedades
físicas, ¿no? No sé si les ha pasado que a partir de que entran las personas a cierto trabajo, comienzan a tener problemas de gastritis o de reflujo. Es la enfermedad del mexicano. La enfermedad del mexicano. Bueno, entonces esta norma, para comenzar, no mide lo que es el estrés, mide factores psicosociales. Esa es una. Dos, está enfocada precisamente a identificarlos para poder eliminarlos, y si no se pueden eliminar, por lo menos mitigarlos lo más que se pueda, ¿sí? Esa es la idea de esta norma, porque precisamente lo que se busca es que el trabajador pueda estar en un ambiente más sano, no solamente físicamente. Regularmente las normas de seguridad van a proteger la integridad física, pero esta norma no busca proteger la integridad mental del trabajador. Creo que con esto trasciende y entonces ahora sí le encuentro sentido a que se llame seguridad y salud laboral. Así es. Claro, ahí viene la forma en que va a trascender y que no nada más nos vamos a quedar en la parte física, ¿no? En los accidentes, incidentes, y ahora también vamos a ver las enfermedades del trabajo, no solamente por agentes como el ruido, ¿no? Sino que ahora estamos viendo enfermedades del trabajo que vienen por factores que no estábamos tomando en cuenta, ¿no? Tomando la parte ergonómica y ahora los factores psicosociales. Mira, una de las cosas, en el momento que yo empecé a hacer mis estudios en algunas empresas, yo me sorprendí al inicio, ¿no? Pero ya después reflexionando dije, bueno, esto es muy común. En todos los estudios que he hecho, el factor predominante es carga de trabajo. Antes de que continuemos con esto y me expliques qué es la carga de trabajo, vamos a contestar la pregunta de una persona que me vuelve a hacer por el chat en privado. Me pregunta que qué es el burnout, que me lo escribió tal cual como suena burnout, pero se escribe burn de incendio. Ajá. Y out, es burnout, ¿sí? El burnout es un padecimiento psicológico, es una fatiga crónica que se da a causa del trabajo. Es una fatiga crónica. Regularmente este tipo de padecimientos se han visto que se dan en personas que trabajan dando servicio a las personas, por ejemplo, médicos, policías, maestros. Es donde más se da este incidente. ¿Por qué? Porque el desgaste mental o la energía mental es más elevada. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no les toca atender a clientes enojados o usuarios que están molestos? O luego tú no te sientes bien y tienes que poner una sonrisa en tu trabajo durante 8 horas. El desgaste es bastante, ¿no? Entonces, es una fatiga crónica que se presenta a causa del trabajo. No hay un correcto descanso, los periodos de descanso no son lo suficientes, hay demasiada carga de trabajo, que pueden... Es más, te voy a poner un ejemplo. Yo soy un caso de burnout. Actualmente, pues tengo el diagnóstico precisamente por sobrecarga de trabajo. ¿Qué fue lo que me vino a mí? Alteraciones del humor, un insomnio, en verdad, un insomnio. Yo no podía dormir. Ya ahorita ya me cuesta menos trabajo dormir, pero tienes haz de cuenta que rindes menos en tu trabajo con este padecimiento. Es un estrés crónico a causa de una fatiga por no tener un adecuado descanso debido al trabajo, ¿no? Ustedes que nos escuchan, ¿tienen alguna duda que quieran consultarle hasta el momento a nuestro psicólogo acerca del tema que estamos tratando? ¿Algún mito que hayan escuchado y que les gustaría preguntar si es real o no? O si ya están aplicando la norma en sus centros laborales, alguna orientación que quisieran saber, por favor nos pueden escribir a través de este chat y nosotros con gusto le vamos contestando sus preguntas. Ok, adelante, pueden preguntar y con toda confianza. Muy bien, mientras se animan a hacer algún cuestionamiento, vamos a continuar hablando de esto. Mencionaste algo interesante. Entonces, la norma no toca tal cual el estrés. No, para nada. No mide estrés, mide factores psicosociales. Lo que se busca es que la empresa esté mejor organizada. Eso es lo que se busca. La esencia de esta norma es mitigar esos factores para que la empresa
pueda tener trabajadores más sanos y más productivos. Al final lo que se busca es la salud y la productividad. O sea, el beneficio de los trabajadores es que laboren en centros de trabajo pues con un ambiente positivo y que eso a su vez aumente la productividad en las empresas. Sí, me queda aquí la duda acerca de cómo puede interpretarse entonces el factor psicosocial. El factor psicosocial eh, se puede considerar como el estrés, tal cual. No. Eso sería un riesgo psicosocial. Los factores psicosociales que maneja la norma, ahorita te los voy a comentar, son, que los tengo. Mira, los factores psicosociales, el primero pues es las condiciones en el ambiente en el trabajo, ¿sí? Son cargas de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo. Está en la página 42, me parece. Página 42. Muy bien. No, bueno, aquí yo lo tengo, perdón, 40 y... No, es que esa es otra. Bueno, aquí tengo, ahí. Estos son los factores psicosociales que mide la norma. El primero de ellos son las condiciones en el ambiente de trabajo. Hay centros de trabajo donde están desordenados, son insalubres, deficientes. Vaya, trabajar en esas condiciones son pésimas, o sea, pueden ocurrir accidentes o incidentes. Cuesta más trabajo encontrar las herramientas adecuadas, y pues eso genera improductividad, ¿no? Y sobre todo también está comprobado, se han hecho investigaciones que genera un bajo rendimiento, te dan menos ganas de trabajar en lugares que están sucios, que están poco higiénicos. Entonces ese sería un factor. El otro factor son cargas de trabajo. Te interrumpo un momento. Me comentas que entonces la condición de trabajo es un factor psicosocial. Así es. También, si lo tomo desde perspectiva de seguridad, la condición de trabajo es algo que me propicia un peligro, justamente. Ahora que estoy observando tu definición y veo esas fotografías, observo que en el primer lugar el riesgo aumenta, o sea, va a crecer exponencialmente debido a las cantidades de cosas fuera de lugar o fuera de orden, o la falta de orden y limpieza, que anteriormente se llamaba higiene. La falta de orden y limpieza en ese lugar. Y entonces, para mí, en la parte de seguridad, eso también es un factor de riesgo, ¿no? Es un factor de riesgo. Imagínate, ¿no? Que tú tengas que todas las mañanas llegar a buscar tus herramientas de trabajo porque el turno anterior pues no tienen ese hábito de poner las cosas en su lugar, y que tengas que perder 1 o 2 horas o media hora de tu trabajo o de horas de trabajo, pero que tú tengas que sacar cierta productividad. Sería estresante, ¿no? Claro, sobre todo si tuviera yo que reponer esas horas después o ese tiempo muerto después. Exactamente. En que ordeno y encuentro mis herramientas. O que no te paguen por no cumplir con la productividad, ¿no? Claro, eso también. Tenemos por aquí una pregunta de Jacob de la Rosa que menciona que ¿quién puede diagnosticar el síndrome de Burnout? Bueno, solamente aquí hay pues 3 especialistas: psicólogo, médico, psiquiatra. Son los especialistas encargados de diagnosticar el burnout. En mi caso fue un médico, un colega que por ahí la verdad, pues yo ya me sentía mal y fui con él. Hay evaluaciones psicométricas. Está también el CIE-10, que es un manual de salud utilizado en Europa. Está el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales por la APA, que es el que utilizamos aquí en México regularmente los especialistas. Y hay ciertos criterios, te hacen preguntas, te van preguntando con respecto a tu vida cotidiana, con respecto al trabajo, y con base también a una prueba psicométrica, 1 o 2 pruebas psicométricas, más aparte de la entrevista, es que llegan al diagnóstico de que tienes tu burnout o estrés. Regularmente es así como funcionan los diagnósticos. Obviamente no es en una sola entrevista, aclaro, regularmente requieren de 2 o 3, porque pues la aplicación de las pruebas a veces depende qué tipo de prueba te apliquen, ¿no? Y también depende de qué instrumento, de qué manual estén utilizando el especialista. Una pregunta personal, Gerardo, ¿no crees? Y bueno, aquí me hace un poquito de ruido nada más, en comedia, no te quiero ofender. ¿Crees que sea un poco paradójico que tú como psicólogo estés teniendo ahorita el síndrome de burnout? Fíjate que sí,
Sí, sí, definitivamente. Yo cuando dicen que el único que no sabe que nada en agua es el pez, ¿no? A mí me pasó, la verdad es que yo no soy psicólogo clínico, soy psicólogo organizacional, aunque sí veo bien algunos trastornos, obviamente me enfoco más en diagnosticar el comportamiento en las empresas, ¿no? Pero empecé a notar yo los cambios y fui, y cuando me dijeron, ¿sabes qué es que tienes burnout? Obviamente, no respetaba horas de sueño, exceso de carga de trabajo, mala alimentación, y bueno, todo esto se fue complicando. Obviamente, el tratamiento que te dan, no hay pastilla. Bueno, sí te pueden dar algún ansiolítico, algún para poder mitigar la ansiedad, que no es mi caso, porque la verdad yo estoy en contra de los medicamentos, pero la verdad si fuera necesario, pues lo tomaría. Ejercicio, descanso y una correcta alimentación. Que te voy a decir algo, es bien complicado, Sheila. Esos hábitos, cuando no están muy arraigados en ti, es complicado. Somos seres de hábitos, y cambiar un hábito nos cuesta trabajo. Entonces, actualmente lo que hago es trato de comer más balanceado, ya no cenar tan tarde, tratar de respetar las horas de sueño y bajarle la carga de trabajo, ¿no? Que también esa es una cuestión que por ahí tenía de que era adicto al trabajo. Ese es un problema. Y también puede ser una condición o un factor. Claro, también eso incrementa tu factor al ser adicto al trabajo, ¿no? Mira, algo que pasa en esto es que, fíjate, tocando este tema que es un abanico tan amplio, yo me volví adicto al trabajo porque mis jefes eran adictos al trabajo. Y hay una cultura en que muchas veces es mal visto que un trabajador se vaya a su hora. Al contrario, es bien visto un trabajador que salga 2 o 3 horas después de su hora de trabajo. Incluso dicen, que tiene la camiseta bien puesta. No, eso es un factor de riesgo. Y después de estar analizando, ya te puedo decir que hay una cultura. Hay una cultura precisamente en la explotación laboral. Sí, es algo grande, es algo grande. Tú te mencionaste que, por ejemplo, tenemos como factor las condiciones del ambiente de trabajo y me estás mencionando ahorita la carga de trabajo, justamente de eso estás hablando, acerca de cómo las personas adictas al trabajo aumentan su carga de trabajo completamente. Sí, claro, las cargas de trabajo, pues, son las exigencias que se imponen al trabajador, pueden ser cuantitativas como cognitivas, ¿no? Mentales. En mi caso, por ejemplo, en mi trabajo, como soy capacitador, soy instructor, implemento la norma, es una carga más cognitiva, más mental, que te voy a decir, es igual, incluso hasta más desgastante que en la física. Entonces, aquí va a depender del puesto de trabajo que tenga la persona. Por ejemplo, en un estudio que hicimos para trabajadores del área de mantenimiento de complejos petroleros, aquí las cargas cuantitativas salían elevadas, es decir, trabajaban en el sol, no tener periodos de descanso, todo esto pues puede afectar a la salud del trabajador, ¿no? No hacían pausas activas, etcétera. Entonces, eso sí sería importante, ¿no? Creo que están preguntando, ¿no? Sí, están llegando por aquí algunas preguntitas. Tenemos por aquí una. ¿Qué es la política de prevención de riesgo psicosocial? O sea, ¿qué es lo que tiene que contener una política o a qué le llamamos más bien política? Ok, bueno, la política es pues un documento. A ver, aquí nos vamos a ir. Espérame un tantito. Es que esta. Es que está más abajo. Bueno, es que creo que lo dejé acá abajo. Bueno, no lo encuentro ahorita, pero la política es un documento. Ahí está. La política es un documento donde lo tiene que realizar la Comisión de Seguridad o las personas encargadas, supervisadas o por el visto bueno del patrón, ¿sí? Se lo hace la comisión. Sí, lo ideal
es que lo haga la Comisión de Seguridad. La Comisión de Seguridad tiene que ser un comité multidisciplinar, Sheila, no nada más tienen que ser personas encargadas en la seguridad. Acuérdate que la comisión debe de haber representantes de los trabajadores, el representante del patrón, y bueno, es un comité multidisciplinario. Esta política debe de tener pues lineamientos que busquen, uno, prevenir factores de riesgo psicosocial, deben de generar acciones que, por ejemplo, puede ser el mecanismo, que determinen qué mecanismo para la denuncia de violencia laboral. Regularmente lo que utiliza la norma es el buzón, contar con un buzón, puede ser físico, también puede ser un correo electrónico, ¿sí? Debe hacer mención del buzón, debe de hacer mención también que deben de promover el pues sentido de pertenencia o el ambiente organizacional positivo. De hecho, por ahí hay un documento que compartí, y no sé si por ahí lo tengas a la mano, es un PDF, es de una política que por ahí diseñamos para una empresa. No sé si por ahí lo puedas ver. Ok. Sí, por aquí lo tengo. ¿Qué material ahí? Yo creo. Ahí está. Mira, ese es un ejemplo que se hizo, es una política. No sé si lo puedas ver para que lo vean el auditorio. Es una política. Mira, es fácil de hacer, no es difícil, siempre y cuando, fíjate, Sheila, creo que eso es lo más complicado, siempre y cuando las partes de la empresa se involucren. O sea, realizar esa política no es difícil, lo difícil es que se pongan de acuerdo los integrantes de la comisión o el comité que se forme para llevar a cabo la implementación de la norma 035. Ahí viene, por ejemplo, te dice, ¿no?, que es obligación de todo el personal que respete la política, ¿no? Ese es un punto. Que los actos de violencia laboral no son tolerados, ¿no? No importa qué tipo de puesto sea, va parejo, va para todos, ¿no? Que es obligación de participar en las medidas y en las acciones que se implemente dentro y fuera de la empresa para promocionar un entorno organizacional favorable. Esta política tiene 12 puntos y está hecha a la medida de la empresa. Algo bien importante es que la política que vaya a diseñar la empresa sea una política que vaya a respetar y que vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque el inspector, cuando vaya a hacer su inspección, te va a pedir evidencia de que estés llevando a cabo esa política. Tal cual como toda política, así más o menos funciona la política ambiental y la política de seguridad, ¿no? Tú puedes crear una política, tú puedes agarrar, buscar en internet y copiártela de alguna empresa. Normalmente las que son públicas son las de empresas multinacionales o empresas transnacionales, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, yo me copio la política de la empresa más grande o importante panera en México y de repente llegan a inspeccionarme y yo estoy diciendo que yo tengo programas para mejorar el ambiente social y para mejorar la sociedad. ¿Cómo se llama? Socialmente responsables, ¿no? Ese factor en el que evitas el conflicto laboral con las personas. Mecanismos ¿Entorno organizacional? Pues sí, mejorar el entorno organizacional favorable. Mecanismos para mejorar los desacuerdos, ¿no? Conflictos. Hágale, supongo que yo en mi política que me copié de la panificadora más importante de México, tomo que estoy creando todo un club de gente que se vuelva golfista y tenista, imagínate, y de repente vienen y me auditan y la verdad es que mi tiendita es una tienda que vende hochos en la esquina, ¿no? Entonces, no hay que hacer eso, no, definitivamente no tenemos hay que adaptar las políticas deben ser adaptadas a lo que nosotros tenemos en cuanto a presupuesto y en cuanto a lo que tenemos tal cual como experiencia y como empresa en general. Te decía, ¿no? Así como la ambiental y la de seguridad.
según lo que tú plasmes, es lo que supone que tiene que corresponder. Así es. Me imagino que así es, entonces. Así es, y lo que pasa es que luego, bueno, cuando me ha tocado hacer los talleres o estar ayudando, asesorando a las empresas, se te viene una lluvia de ideas, Sheila, pero siempre les digo, lo van a cumplir, lo tienen que evidenciar, y es cuando entonces dices, no, mejor no. Mira, va a depender también mucho de la cultura organizacional que tenga la empresa. Hay empresas que me dicen, lo mínimo para cumplir. Hay empresas que me dicen, sí lo quiero cumplir bien y quiero ser una empresa modelo. Ok, pero como tú dices, tocaste un tema muy importante. ¿Tienes el presupuesto para llevarlo a cabo? Claro. Entonces, sí es importante que chequen eso. Si quieres regresar, por favor, al PDF nada más para tocar unos puntos, ¿No? sí, bájale tantito, por favor. Mira, en esta política dice que se cuenta con un buzón de quejas y sugerencias, se respeta el ejercicio de los derechos del personal, ¿no? Respetando su raza, género, religión, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta empresa puso que se realizará una vez al año exámenes médicos, toxicológicos y psicológicos. ¿Qué pasa con esto? Dentro de la carpeta de la 035 deben de estar esos exámenes. Y eso es una inversión que tiene que hacer la empresa. Por ejemplo, en este caso la empresa tenía el departamento de recursos humanos que hacía los perfiles psicológicos, pero por ejemplo no tenían un departamento de medicina preventiva. ¿Qué quiere decir con eso, Sheila? Que tienen que pagar un externo, claro. Exactamente, pagar un externo o hacer un convenio con algún hospital para que se les pueda hacer esos exámenes, ¿no? Por ejemplo, algo muy importante que me gustó de esta empresa, dice, como trabajador de nuevo ingreso se brindará el curso de inducción. Esta política va encaminada al entorno organizacional favorable, sobre todo en el punto de sentido de pertenencia. Muchas empresas no tienen el curso de inducción, que es tan básico, ¿eh? Ni el recorrido le hacen por las instalaciones. A veces el trabajador va a tener que descubrir lo que hay en la empresa, ¿no? Preguntando pero a veces no le dan la bienvenida al colaborador o al trabajador. Entonces, así es como la empresa debe de ir generando su política. Por ejemplo, en otro punto más abajo habla de evaluaciones de desempeño. Antes de continuar, me pregunta un participante que si le tendrían que hacer exámenes de antidoping anuales. Claro, no. siempre y cuando lo hayan plasmado en la política. De manera, aquí tomándolo como la que es la norma 035, estamos tomando que la política es tu paso a seguir, tu seguimiento, ¿sí? Tu camino. Así es. Sin embargo, si tomamos en cuenta el Reglamento Federal de Trabajo, vamos a recordar que sí te pueden hacer exámenes toxicológicos de manera aleatoria, porque sí deberías no tener ningún abuso de sustancias nocivas en horario laboral. Claro. Eso es, vaya, de ley. Entonces, sí te pueden hacer trabajo, pero ya te estábamos hablando de los ejemplos, de cómo se tiene que seguir una política. Esta política de esta empresa que Jerry tuvo la facultad de diseñar, esa que estamos discutiendo, nada más, no es como que estamos hablando de manera general, ¿no? Así es, en este caso, como esta empresa lo puso en su política, debe de cumplirlo. Si por ejemplo la empresa no lo puso, nada más evaluaciones psicológicas, pues nada más el inspector va a decir dónde están las evaluaciones psicológicas. A lo que voy es que lo que pongas en la política lo vas a tener que evidenciar y demostrar. Sí es. Sí. Muy bien. Sí, pues bueno, eso es con respecto a la política. Te repito, ya para cerrar el tema, lo más complicado es organizar a los integrantes de la comisión, porque regularmente tienen diferentes actividades, diferentes áreas, entonces, pues sí cuesta a veces un poco de trabajo poder organizar. En el caso, por ejemplo, me tocó por ahí de una empresa que tenía 2 turnos, pues habría que tomar en cuenta al personal de los dos turnos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. No sé si tenga por ahí más preguntas, ¿no?
Por ahorita no, vamos a continuar. Bueno, a mí me surgió ahorita una pregunta, ahorita que estaba leyendo tu política, la que le diseñaste a esa empresa. Y la pregunta es referente a los eventos traumáticos. Por allí la norma he leído que menciona que se tienen que reportar los eventos traumáticos que tengan que ver con el trabajo. Durante o con motivo de trabajo, así dice la Así norma. es. Pero, por ejemplo, vamos a suponer, yo anteriormente era instructora en una empresa. Entonces yo viajaba muchísimo por todo el país. Ahora, bueno, sí, lo sigo haciendo, pero pues de distinta manera, ¿no? Viajo por todo el país dando cursos. Entonces, si me llegara a ocurrir un evento, por ejemplo, que en el camión en el que yo voy lo asaltan y nos llegan y nos golpean, ¿eso se considera un evento traumático? Sí, sí, claro, por supuesto, sí, y aplicaría si es un traslado por trabajo. Es decir, que la empresa te mandó, por ejemplo, estás en Veracruz y te mandó a Zacatecas a dar un curso y durante el trayecto tuviste un accidente, se considera accidente de trabajo. Porque tuviste que trasladar. Ahora, obviamente, siempre y cuando sea en el trayecto que se estipuló de antemano. Porque, claro, yo estoy tomando en cuenta que salí del puerto de Veracruz para la Ciudad de México para dar un curso y en el trayecto que es un trayecto ya fijado por la ruta de camiones que siempre tomo, claro. Entonces ocurre que asaltan, detienen a la unidad, nos bajan a todos, nos asaltan, nos golpean y bueno, aquí ¿cómo procede? ¿Cómo procedo esto ante el seguro médico? ¿Cómo se hace esa procedencia? Bueno, esa es una de las preguntas que, vaya, en todos los cursos me hacen y creo que es la mayor preocupación de las de recursos humanos. Hay mucho mito sobre esto, pero mira, ahí te va. El primero, si una vez que ya hubo el acontecimiento y que ya se llegó al acuerdo de que fue durante o con motivo de trabajo, se tiene que hacer, en primera, tienes que levantar un reporte de hechos, la misma norma te lo dice, tienes que levantar el reporte de hechos, lo llena las personas involucradas, la persona afectada y también, si en dado caso hay personas que observaron ese acontecimiento, lo tienen que llenar. Posteriormente, viene la guía 1, que es acontecimientos traumáticos severos. Esa guía que viene en la norma nos sirve para poder saber si la persona, el trabajador, tuvo alguna afectación por el acontecimiento que vivió, ¿sí? Se le aplica ese cuestionario, sí, creo que es esta, es esa, sí. Se le aplica el cuestionario, es el informe. Ese es el informe que tiene que llenar. Una vez que tenga el acontecimiento, ese es el informe que tiene que llenar el trabajador. Ahora, una vez que llene el informe, si puede en ese momento, la persona lo llena, ¿no? Si no, vamos a esperar 1, 2 o 3 días hasta que la persona pueda llenar ese informe. Posteriormente se aplica lo que es la guía 1, y esa guía es para ver si hay una afectación. Obviamente la guía tiene algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, esa guía se divide en 4 secciones. Si en la sección 1 responde por lo menos a una de las preguntas que sí, va a tener que contestar todo el cuestionario. Si responde que no, la persona, ya no es necesario que responda el cuestionario y estamos diciendo que no hubo una afectación. Ahora, si la persona respondió que sí y llena todo el cuestionario, hay unos criterios que marca la norma para determinar que si la persona sí se vio afectada, entonces se tiene que canalizar con un especialista, psicólogo, médico o psiquiatra, para poder determinar si hay un estrés postraumático, ¿sí? Ahora, esto supone que me canalizarían a mi unidad médica, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, y ellos me canalizarían a mí con psiquiatría o con psicología. Hay tres vías, Shay, no es tan sencillo, mira. La primera vía es la larga, es la que en dado caso, si hay una incapacidad, pues es la que deben de atender. Es precisamente, vas a consulta general evalúa y determina si es necesario mandarte con un especialista y con qué especialista, porque puede ser nada más psicólogo o a lo mejor ves mucho la afectación que te diga, a lo mejor necesitas medicación y te manda con un psiquiatra, entonces estarías con dos
especialistas. Entonces, el médico familiar te escucha, evalúa y determina con qué especialistas. Una vez que llegas allá con el especialista, pues te va a decir tu motivo de consulta, te va a escuchar, y entonces, en este caso, los especialistas del Seguro Social van a aplicarte una serie de evaluaciones para determinar si efectivamente el estrés que tú tienes, el estrés postraumático, es originado por el acontecimiento que tuviste. Te van a hacer una entrevista a profundidad, donde van a evaluar diferentes aspectos de tu vida, desde tu vida personal, desde tu vida de pareja, desde tu vida laboral, porque tienen que determinar si realmente la afectación de eso es causado al trabajo. Van a aplicar pruebas psicométricas, van a realizarte preguntas basadas en los manuales de diagnóstico como el DSM-5 o el CIE-10, y entonces después de que recopilen toda esa información, el especialista va a determinar si realmente tienes una afectación y requiere incapacidad. Si es así, pues ya todo el proceso lo tiene el Seguro Social. Ahora, ¿qué sucede? A la empresa le aumenta la prima de riesgo. Claro, es lo primerito que se preocupa uno ante un incidente en una empresa. Y obviamente tú también te ves afectado porque no vas a recibir tu cheque completo. Claro. Entonces, tengo una duda que me está haciendo ruido ahorita que mencionaste acerca de la vía en la que me mandan con un especialista. Y aquí voy a meter un poquito la ética y quizás esté yo hablando un poquito de más, ¿no? ¿Qué tan real consideras tú, Jerry, hablando que conocemos nosotros de qué pie coge nuestro país, ¿no? ¿Qué tan bien consideras tú el hecho de que nos manden con un tercero, que no es directamente una unidad médica, que nos manden con un tercero a hacernos sus estudios? Ok, mira. Sabiendo, claro, que puede mandarnos con una persona que me diga, dile que nada más voy a su casita a dormir y ahí muere, ¿no? Claro. Mira, tiene sus ventajas y sus desventajas, como todo. Mira, la ventaja que tiene mandarte con un tercero, con un especialista, que por ejemplo en mi caso, ¿no? O con alguien particular, o con algún hospital particular, es que sí es cierto, la empresa va a desembolsar dinero de manera inmediata, pero su prima de riesgo no se va a ver afectada, ya que en dado caso, si la persona, el trabajador, sale con un diagnóstico certero, positivo, pues todo el tratamiento lo va a tener que llevar de manera particular. En dado caso que le den ansiolíticos o antidepresivos, va a tener en este caso la empresa que pagar todo el gasto médico. Entonces, pues eso es una ventaja muy grande, Sheila, porque se acorta el plazo de diagnóstico. Es decir, digamos que tú a lo mejor 4 sesiones en una semana puede hacer que ya tengas el diagnóstico de tu situación. En cambio, por ejemplo, si lo haces por la vía larga, que es de nuestras instituciones de seguridad, posiblemente ese diagnóstico nos lleve un mes. Un mes y... Si bien nos va, ¿no? Bien nos va, claro. Si bien claro. nos va, entonces, de un mes a una semana, pues sí vemos la diferencia, ¿no? Ahora, sí se puede prestar a que la empresa pueda tener cierta influencia hacia los profesionales de la salud que vayan a emitir el diagnóstico, pero, por ejemplo, en dado caso que el diagnóstico sea positivo y que requiere una incapacidad, de todas maneras el trabajador va a tener que regresar ahora con la institución de seguridad por su incapacidad, porque acuérdate que pues la única institución que te puede determinar quién va a incapacitar pues es el Seguro Social o el ISSSTE en estos casos. Sí, así es. La verdad, sí es complicado, ¿no? El hecho de tener que confiar en esto. Yo te pregunto, y yo pudiera, por ejemplo, me mandan con un especialista, el especialista me dice que no tengo ningún evento traumático, que todo está bien. ¿Yo puedo pedir una segunda opinión y es válida? Claro, por supuesto. En dado caso que tú no te sientas conforme y te mandaron con un tercero, tú puedes, mira, aquí lo ideal, mira, es ya sea que tú vayas con otro especialista de tu confianza, que obviamente la empresa a lo mejor no lo vaya a ver bien, pero lo ideal es que vayas con el Instituto de Seguridad Social. O sea, ya para dejarnos de juegos, yo creo que lo ideal sería que te fueras por la vía larga. Y ellos van a determinar
efectivamente si el estrés postraumático es originado por el evento traumático que tuviste durante con motivo de trabajo o no. Porque también es cierto que a veces los trabajadores tienen otros problemas que pueden generar estrés o otra situación, no precisamente debido al trabajo, ¿no? Pero se puede ver afectado. Entonces, yo creo que aquí lo importante es que el trabajador conozca esas alternativas. Hay una tercera alternativa que no hemos tocado, Sheila, que es cuando tiene la empresa un departamento de medicina interna. Hablando de una empresa, bueno, en mi caso particular, según mi experiencia, las empresas que conozco que lo tienen son empresas de nuevo, ¿no? Empresas transnacionales, empresas de clase mundial, empresas grandes, ¿no? Claro. Para que tengan un departamento completo de médicos. De médicos, exactamente. Pero ojo, yo me he topado he estado en algunas empresas, como tú dices, transnacionales, y me he topado que los médicos y los psicólogos que trabajan no están capacitados para diagnosticar precisamente estrés o estrés postraumático. ¿Qué les digo yo? Por favor, tomen capacitación, actualícense con alguna universidad o alguna institución para que puedan entonces estar actualizados y tengan las credenciales y las constancias que están ustedes preparados para el correcto diagnóstico. Shell, algo bien importante, el DSM-5 se actualizó hace unos años, no sé si hace como 4 o 3 años, pero se actualizó. Y hay muchos médicos que están actualmente trabajando que a lo mejor no todavía puedan ser que estén utilizando el anterior manual y eso es algo muy importante. O sea, yo le he preguntado, por ejemplo, en una escuela en un tecnológico que tuve la oportunidad de capacitar a docentes sobre esta norma, la doctora me comentaba que ella no sabía cómo diagnosticar estrés. Entonces, sí es importante como profesionales de la salud, si estamos trabajando dentro de una empresa, tener la actualización adecuada para saber qué herramientas, qué cuestionarios y cómo va a ser el proceso de evaluación para diagnosticar de manera correcta al trabajador. Ahora que mencionas eso, pues ya me queda muy claro que no porque mi amigo fulanito sea psicólogo, yo puedo encargarle esta tarea, ¿no? No. Si es más, va más allá de solamente ser un psicólogo, ¿no? Y de nuevo lo voy a comparar con mi perfil porque, pues, lo veo muy acorde, ¿no? De nuevo, yo soy química de formación, tengo muchos compañeros de la carrera que son químicos de formación, se elaboran completamente en ámbitos completamente distintos, y entonces yo no puedo consultar a ellos, que son, aunque son químicos de cualquier manera, alguien que vaya y pregunta acerca de la implementación de la norma 18 o la elaboración de hojas de seguridad, pues no necesariamente tienen que saber hacerlo. No. Porque aunque son químicos, no es su formación real, ¿no? Nuestra formación real es otra. Y he visto mucha gente que vende el hecho de hacer hojas de seguridad cuando no son químicos y las hacen ellos mismos y solamente le piden su cédula profesional a algún amigo químico que tengan para que él respalde la información. Que no saben el error tan grande que causan, porque si ellos clasificaron mal, si no saben de toxicología, si se aventuraron sin saber siquiera cómo hacer un cálculo, pues al final de cuentas, si algo llegara a pasar, pues se van a ir contra el que firmó, ¿no? Sí. El que respaldó, el que dijo que esa información pues era verídica, ¿no? Exactamente. Yo así lo veo, y ahora lo comparo contigo. No cualquier psicólogo, no cualquier psiquiatra y no cualquier médico puede venir a respaldarme un estudio de riesgos psicosociales. No, y algo muy importante, por ejemplo, yo soy psicólogo, Sheila, pero yo no hago intervención clínica. Soy psicólogo general, pero me especialicé y llevo años trabajando en la parte organizacional. Entonces, a lo mejor sí te puedo saber el manual, cómo se lee, puedo saber cómo se califican las pruebas, pero yo no hago eso, o sea, no tengo la experiencia. Sí lo puedo hacer, pero no me aventaría. Y eso ya va de cada profesionista. Lo ideal es que busquemos, yo siempre les digo, si van a trabajar, si tienen un psicólogo interno, porque muchas veces los que están en recursos humanos son psicólogos y son psicólogos laborales, no son psicólogos clínicos. Bueno, si le quieren dar esa chamba, capacítenlo. Claro. Capacítenlo, denle las herramientas para que lo pueda hacer. No por el simple hecho de ser psicólogo quiere decir que vas a saber hacer de todo.
Claro, no, no, y me queda claro, no por el simple hecho de ser médicos o ser psiquiatras, ya tienen que saber acerca de medicina ocupacional, ¿no? No es, eso es todo un rollo, es algo completamente distinto y sobre todo para nosotros vienen pañales, ¿no? Sí. Y estamos completamente en pañales todavía en México. Mira, a mí me ha tocado capacitar a maestros de algunas universidades pues, de prestigio de aquí en Veracruz, porque no conocen nada de factores psicosociales. Maestros que fueron mis maestros, Claro, claro. maestros que fueron mis maestros, me ha tocado, he tenido el gusto y el privilegio de capacitarlos en factores psicosociales. Entonces, sí es importante que tomen en cuenta estos 3 vías. La vía formal por el Seguro Social, tener un médico interno, capacitarlo o hacer convenio con algún gabinete o algún centro médico, centro de salud que se especialice en esto. Pues veo que se nos acaba el tiempo, Gerardo. Definitivamente es un tema para muchas horas. Ajá. La verdad sí es un tema bastante importante. Creo que el último punto que sí me gustaría que tocaras es acerca de cuándo podrías o cuándo pretendes tú dar un curso. ¿Cómo ves? ¿Tienes por ahí tus datos? Sí, pues mira, pues bueno, no tengo ahí la presentación, ¿no?, con mis datos, pero bueno, aquí con Training, pues ya sabes que, perdón, sí, Training Industrial México, estoy con ustedes, pues fecha, podemos agendar una fecha dependiendo de la respuesta del auditorio, del público, nos adaptamos, no hay ningún problema. Igual si quieren, ¿no?, algún curso, si nos están escuchando, son de alguna empresa, y quieren más información, pues podemos hacer cursos dentro de su misma institución, podemos capacitar a la Comisión de Seguridad o a las personas que estén involucradas en implementar esta norma.